En este video y en el siguiente vamos a ver algunas dificultades frecuentes que se pueden presentar durante la lactancia. En esta ocasión revisaremos algunas de las dificultades que pueden enfrentar las personas que están amamantando. Para empezar, recordemos que la leche humana es la forma óptima de alimentar al recién nacido y es el único alimento de origen natural. Se requiere apoyo permanente del personal de salud para que las mujeres logren sus metas de lactancia. Sin embargo, en ocasiones se presentan algunas situaciones que hacen difícil que una mujer mantenga o retome la lactancia. El personal de salud debe saber cómo manejarlas. La mayoría de estas situaciones se relacionan con poca frecuencia en las tomas o un agarre inadecuado, pero en algunos casos también hay condiciones particulares del recién nacido que son las que originan estas dificultades. Aquí están listadas las principales situaciones que pueden enfrentar las mujeres que están amamantando: congestión mamaria, la obstrucción de los conductos, la mastitis, el absceso mamario y las lesiones del pezón. Las 4 primeras realmente corresponden a un espectro de la misma situación, la mastitis. Esta es una complicación materna común de la lactancia y contribuye al cese temprano de la misma. Anteriormente se consideraba una única entidad patológica en la mamá lactante. Sin embargo, la evidencia científica actual demuestra que la mastitis abarca un espectro de afecciones resultantes de la inflamación de los conductos y el edema del tejido alrededor. La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria que con mayor frecuencia se presenta en una distribución segmentaria de conductos, alvéolos y tejido conectivo alrededor de ellos. La luz de los conductos puede estrecharse por edema e hiperemia asociados con la hiperproducción de leche, conocida como hipergalactia. Este edema también se puede relacionar con disbiosis mamaria. Cuando estos empeoran por la sobreestimulación, se desarrolla una mastitis inflamatoria que posteriormente evoluciona a una mastitis bacteriana aguda. Esta puede progresar al desarrollo de un absceso, en especial si hay trauma del tejido debido a masaje mamario agresivo. De otro lado, los galactoceles pueden aparecer por una hipergalactia no resuelta y estos se pueden infectar. Vamos a ver con más detalle estas entidades. La primera situación que suele ocurrir es la congestión o ingurgitación mamaria. Esta puede suceder en el posparto temprano, entre los 3 a 5 días posparto. Está relacionada con la activación secretora, que comúnmente se conoce como la bajada de la leche. En esta se puede encontrar sensibilidad o dolor mamario bilateral, asociado a sensación de plenitud por los conductos llenos de leche y endurecimiento del tejido. La congestión puede suceder de manera tardía cuando hay ciertas condiciones de la madre que retardan el inicio de la lactogénesis 2, como en el caso de la diabetes, la obesidad, las cesáreas, el uso de algunos analgésicos o sobrecarga de líquidos durante el trabajo de parto. Si esta congestión se maneja adecuadamente, no tiene por qué progresar a otras condiciones del espectro de la mastitis. Anteriormente se indicaba que para manejar la congestión mamaria se requería desocupar el seno. Se recomendaba la extracción frecuente y masajes intensos para favorecer el drenaje de leche. Actualmente sabemos que esto es un error, pues esto lleva a incrementar la producción de leche, lo que empeora la condición. El manejo de la congestión mamaria se fundamenta en una adecuada gestión de la lactancia. No se recomienda el calor local, paños tibios o con sales, pues predisponen a la inflamación y aceleran la progresión del problema. Es importante tranquilizar a la madre, favorecer el descanso, especialmente en los momentos en los que el bebé está durmiendo también, comprobar el agarre cada vez que el niño come y utilizar diferentes posiciones que favorezcan el drenaje de diferentes áreas del seno. No saltarse las tomas ni detener bruscamente la lactancia. Recordemos que debe darse el pecho de 8 a 12 veces en 24 horas, es decir, a libre demanda,
y evitar el uso de extractores o desocupar el seno, pues esto favorece la hiperproducción al generar una retroalimentación negativa sobre la hipófisis. Extraer un poco de leche antes de la toma para ayudar a ablandar el área bajo la areola puede ser útil para un bebé que le está costando trabajo agarrarse. Aplicar frío local para disminuir la inflamación también puede ser de ayuda. El uso de AINES como el ibuprofeno también pueden ser una buena opción. Siempre evitar realizar masajes profundos en la mama, pues esto va a lesionar más el tejido y aumenta la inflamación local. Utilizar un sujetador de lactancia con un ajuste correcto, sin varillas, o en lo posible no utilizar si la mamá se siente cómoda. Y siempre recordar consultar si hay signos de alarma, fiebre o que el bebé no logre agarrar adecuadamente la areola debido a la congestión. Conductos obstruidos es como se conoce comúnmente el estrechamiento ductal, que sucede por inflamación microscópica y estrechamiento de la luz de estos conductos relacionada con distensión de los alvéolos o con disbiosis mamaria. La disbiosis es la alteración del microbioma de la leche como resultado de una compleja interacción de factores que incluyen la genética materna y las afecciones médicas, la exposición a antibióticos, el uso de probióticos, el uso regular de extractores de leche y los partos por cesárea. El malestar puede mejorar al amamantar porque disminuye la distensión de los alvéolos. Sin embargo, la alimentación demasiado frecuente suprime el factor inhibidor de la lactancia, lo que lleva a hipergalactia y exacerba la inflamación y estrechamiento ductal. El manejo está encaminado a revisar el agarre profundo, una lactancia fisiológica, es decir, 8 a 12 veces al día, utilizar diferentes posiciones y, si se requiere, uso de analgésicos o frío local. Las mismas medidas de soporte que revisamos para la congestión. Cuando el estrechamiento de los conductos persiste o empeora y la inflamación circundante progresa, se desarrolla la mastitis inflamatoria. Esta se presenta como una región cada vez más eritematosa, edematosa y dolorosa de la mama, con signos y síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos y taquicardia. Es importante recordar que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede suceder en la ausencia de infección. El manejo de soporte es el que ya hemos mencionado. Además, utilizar AINES de vida media corta como el ibuprofeno puede ser de gran ayuda para aliviar los síntomas de dolor y tensión. Evitar el uso de antibióticos en la mastitis inflamatoria, pues altera el microbioma mamario y aumenta el riesgo de progresión a mastitis bacteriana. No se ha demostrado que los antibióticos profilácticos sean efectivos en la prevención de la mastitis y aumentan la resistencia bacteriana. Actualmente hay múltiples estudios en curso sobre el uso de probióticos para la prevención y manejo de las disbiosis. Se sugiere que tengan cepas de Lactobacillus salivarius si se van a utilizar. La mastitis bacteriana es la progresión de la inflamación que requiere un manejo antibiótico o probióticos para su resolución. Los organismos comunes encontrados en la mastitis bacteriana corresponden principalmente a estafilococos y estreptococos. A pesar de la percepción común de que las levaduras causan mastitis durante la lactancia, no hay evidencia científica que soporte a la cándida como agente implicado en ella. Es importante recalcar que la mastitis bacteriana no es una entidad contagiosa y no implica un riesgo para el bebé ni requiere una interrupción de la lactancia. Tampoco hay evidencia que soporte la falta de higiene como causa de mastitis bacteriana. Sin embargo, se deben seguir las recomendaciones de lavado de manos antes de la expresión manual de leche y la limpieza básica de las bombas de extracción si se están utilizando. La relación de la mastitis bacteriana con las lesiones del pezón tampoco está soportada por la evidencia, pues lo que se ha demostrado es que la mastitis no se causa por propagación retrógrada de las bacterias patógenas desde un pezón afectado, y los síntomas son variados e independientes de la cantidad de bacterias que se identifiquen en los cultivos,
que generalmente son las mismas que existen en el microbioma de esa persona en ausencia de mastitis. La mastitis bacteriana se presenta como una celulitis, es decir, empeoramiento del eritema e induración en una región específica de la mama que puede extenderse a diferentes cuadrantes. Se debe realizar una evaluación por un profesional médico si hay síntomas sistémicos persistentes por más de 24 horas, como fiebre y taquicardia. En ausencia de signos y síntomas sistémicos, se debe considerar el diagnóstico si la mama no ha respondido a las medidas de soporte ya mencionadas. Dentro del tratamiento se sugiere la dicloxacilina o la cefalexina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas durante 10 a 14 días. Mantener el tiempo de tratamiento adecuado es muy importante para evitar la resistencia bacteriana. También se puede utilizar la clindamicina, 300 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 a 14 días. Si al cabo de 3 días de estar utilizando el antibiótico no se observa una mejoría sintomática, es importante hacer una hospitalización de la paciente y en este caso realizar un cultivo de la secreción de la leche para evaluar si se requiere un manejo antibiótico diferente. Los abscesos mamarios son la progresión de una mastitis bacteriana a una colección de líquido infectada que requiere drenaje. Aproximadamente entre el 3 y el 11% de las mujeres con mastitis aguda desarrollarán un absceso. La fiebre puede resolverse a medida que el cuerpo elimina el proceso infeccioso o puede resolverse y después reaparecer. Alternativamente, los síntomas pueden continuar empeorando hasta que se drena la colección de líquido infectado. El diagnóstico del absceso es clínico, una buena historia y el examen son suficientes. Sin embargo, puede utilizarse también la ecografía. En cuanto al manejo, es necesario hacer drenaje adecuado de la secreción. Se debe cultivar esta secreción que se obtiene para poder dirigir el antibiótico de acuerdo al crecimiento bacteriano que se encuentre. La forma del drenaje va a ser diferente de acuerdo al profesional que esté manejando el caso. Usualmente se prefiere actualmente la aspiración guiada por ecografía, pero algunos ginecólogos aún realizan drenajes abiertos. Aunque esto puede generar dificultades para futuras lactancias al generar fibrosis del tejido que se está manipulando. El galactocele se desarrolla cuando el estrechamiento de los conductos obstruye el flujo de leche hasta que se acumula un volumen significativo de leche obstruida en una cavidad similar a un quiste. Pueden variar en tamaño desde 1 a 2 centímetros hasta tener a 10 centímetros. Los galactoceles se presentan como una masa moderadamente firme o renitente que aumenta de tamaño durante el transcurso del día, con una disminución temporal después de que el bebé es amamantado. Puede ser incómodo, pero generalmente no es tan doloroso como un absceso y no tiene eritema ni síntomas sistémicos asociados a menos que se infecte. En ocasiones se puede utilizar una aspiración guiada por imágenes para confirmar el diagnóstico. Revisaremos ahora algunas lesiones del pezón que pueden presentarse durante la lactancia. Se conoce como perla de leche al punto blanco, pequeño, brillante y nacarado que se infla cuando el bebé está succionando y se desinfla después para luego volverse una costra blanquecina que se seca y luego se desprende en un lapso de 5 a 7 días. Es muy dolorosa, como un escozor o quemazón agudo y penetrante. Puede relacionarse con trauma del pezón como una mordida o cuando el bebé se retira bruscamente su cabeza sin soltar el pecho. Pero con más frecuencia son ocasionadas por la disbiosis o una mastitis subaguda. En este caso se trata de células inflamatorias de los conductos que se propagan a la superficie y se alojan allí. No se recomienda quitar la capa superficial para drenar el contenido, pues esto suele generar más trauma y por consiguiente se incrementa el estrechamiento ductal.
Se puede utilizar un corticoide tópico de potencia moderada para reducir la inflamación local. En este caso, debe aplicarse justo al terminar la toma del bebé para que se haya reabsorbido antes de la siguiente. Y se recomienda limpiar cuidadosamente con una toalla suave antes de amamantar. La lecitina de soya también se ha utilizado por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, sin embargo la evidencia disponible aún no es fuerte con ella. Se puede considerar el uso diario de probióticos específicos como el Lactobacillus salivarius o el Lactobacillus fermentum. Las laceraciones del pezón, fisuras o grietas, como se llama comúnmente, suelen presentarse de manera muy frecuente. Ocasionan mucho dolor y son responsables de muchos destetes prematuros. Se asocian a una dinámica de agarre-succión anormal, generalmente debido a una posición subóptima que ocasiona un agarre superficial. Esto puede ocurrir en el contexto de alteraciones craneofaciales del bebé, como es el caso del frenillo lingual o la micrognatia. También puede obedecer a que el lactante muerde o aprieta la mandíbula estando al pecho. En ocasiones hay traumatismo por un uso inadecuado de los extractores. En los signos podemos encontrar enrojecimiento, presencia de costra hemática, puede haber incluso pérdida de la piel con una úlcera y pueden sobreinfectarse y mostrarse signos alrededor de inflamación. Dentro del manejo se sugiere comenzar cada alimentación con el lado menos afectado para que el bebé esté menos ansioso al momento de agarrar el seno que está con la lesión. Estimular el reflejo de eyección de la leche previo a la succión. Si la areola está tensa, realizar una extracción manual de un poco de leche para que le permita agarrarse mejor. Utilizar una posición para amamantar que permita control de la cabeza y de la mama, como la posición en caballito, en balón de fútbol o de cuna cruzada. También hay que evaluar la posibilidad de un tratamiento con antibióticos tópicos o antifúngicos y evitar la sobreinfección en las grietas.